Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos aquí a Cuarto Poder. Flor Misrachi sigue de vacaciones, estamos Guido y yo. Guido, buenos días. Muy buenos días, Atenógenes, buenos días, DJ Juan Diego, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en telemetro.com/radio y Metcongo. Hoy es jueves 4 de febrero del año 2021 y hoy, Atenógenes, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Así es, exactamente. Nosotros tenemos una institución que es el Instituto Oncológico Nacional, creado mediante ley 11 del 4 de julio de 1984 y que se maneja de manera bastante prístina y adecuada a través de un patronato. No, y en el Día Mundial contra el Cáncer, pues se enfrenta esta enfermedad a los efectos de la pandemia también. Nos decía esta mañana el doctor Joel Moreno, vicepresidente de la Sociedad Panameña de Oncología, que por la pandemia, lógicamente, mucha gente dejó de hacerse los exámenes de control el año pasado. Así que este año, pues, parte de la iniciativa de lo que es el reconocimiento de este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer es recordar a la gente sus exámenes de control. Hay medidas de bioseguridad en la mayoría de los hospitales y si usted, pues, ha estado realizándoselos a lo largo de su vida, tiene cierta edad, cumple con algunas de estas características, lo más recomendable es que se haga esos exámenes. Y déjame decirte que el Instituto Oncológico, yo estuve la semana pasada por allá, que fui a llevar unas donaciones en representación del Club Kiwanis de Panamá, unas donaciones de insumos hospitalarios y médicos, y me sorprendió, primero, que la cantidad de personas que estaban ahí, pero todas con los parámetros de bioseguridad, es decir, han puesto en la entrada sillas, las personas con 2 metros de distancia, todos con mascarilla, todos con careta facial, y es una entidad que tiene un personal que se nota su compromiso y su mística de servicio. Así que... Y eso es histórico. En este día, 4 de febrero, pues un saludo a todo ese personal que labora con mística en el Instituto Oncológico Nacional. Oiga, Guido, bueno, no sé si usted fue testigo del asunto, pero esta mañana, nunca lo había, en mis años que tengo de periodismo, nunca había visto un caso de muchos diputados denunciando la falta de agua, pero nunca había visto un diputado bañarse en directo en un noticiero. Y es que se estaba bañando la diputada Yesenia Rodríguez en una quebrada allá en Panamá Oeste. Da risa, pero es un problema serio. Por el lado del agua, evidentemente, ¿no? Claro, la crítica que surgió a raíz de este hecho es que la diputada estaba taquillando. Yo sí soy de la opinión que, evidentemente, la diputada estaba taquillando al bañarse en directo en un noticiero, en una quebrada allá en Panamá Oeste. Pero cuando veo el balance de las críticas, mucha gente la critica por la taquilla, otra gente la critica también porque fue parte de un gobierno que prometió agua en ese sector y no lo cumplió, pero otra gente también se identifica con la diputada por el grave problema de agua que hay en este sector del país. Así que en el balance, pues creo que es mayor la cantidad de gente que se está solidarizando y es un problema social grave el que tiene el área de Panamá Oeste, al punto de que mucha gente ya tiene que utilizar las quebradas. Mira, independientemente de que sí estoy de acuerdo, hay algo de taquilla ahí. También, sin embargo, para las personas que padecen esa falta del agua y del suministro de agua las 24 horas y que tienen que recolectar agua, algunas en horas de la madrugada para tener algo para las cuestiones básicas, es decir, sanitarios, fregar platos, y a veces no les alcanza para bañarse y entonces ahí entraría el caso de la diputada. También es cierto que eso genera un nivel de empatía, es decir, de ponerse en los zapatos de la persona que está padeciendo de esa falta de agua. En un país como Panamá, en donde llueve 9 meses al año, cuando llueve poco, porque a veces llueve más, que haya personas que no tengan acceso a agua potable es imperdonable a estas alturas del siglo XXI. Realmente nosotros tenemos, aparte de que el agua es un elemento vital para nuestra economía, Atenógenes, porque nuestro principal recurso estratégico es el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá necesita agua fresca, porque el agua de mar solamente es en los extremos. El resto del canal es con agua fresca, agua de río.
y agua de lluvia. Entonces deberíamos tener resuelto ese problema hace muchos años, pero siempre se ha estado, como los otros problemas, postergando. Como el diálogo del seguro. Como el diálogo del seguro se postergó una semana. Exactamente. Va a ser ahora el lunes, supuestamente, es que arranca el diálogo del seguro. Entonces, bueno, vale la taquilla de la diputada, pero vale también el mensaje poderoso que eso envía, ¿no? Porque eso envía un mensaje cuando una persona que es diputada de la República, independientemente del ánimo de taquillar, da estas muestras, eso envía un mensaje poderoso a los gobernantes. Imagínense si una diputada tiene que bañarse en una quebrada. O sea, y ojo, ¿y cómo es que ella lo había denunciado ayer en el noticiero, que ella tiene que bañarse en una quebrada? Nosotros, como periodistas, fuimos y le dijimos, ¿y en qué quebrada es? Y si hay otra gente que lo ha visto, y ella nos dijo, claro, yo los llevo. Es más, y me baño. Bueno, y lo hizo esta mañana. Antes de ir para la asamblea, evidentemente, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tenemos las imágenes para los que nos siguen en nuestras redes sociales y también en Metcongo. Por cierto, también otro que está en la mira es nuevamente el ministro de Cultura. Y está también en el trending. Y en el trending porque resulta que se refirió a los teatristas como un grupito. Entonces iniciaron los teatristas una campaña para que identifiquen a ese grupito de teatristas. Y esto todo gira en torno a las contrataciones que ha hecho el Ministerio de Cultura. Entonces, una cosa llevó a la otra. Y mire ya por dónde va creciendo este tema, Guido. Yo creo que al propio Ministerio de Cultura se le ha salido de control, al punto que ya están dando vueltas sobre la misma justificación de la conferencia de prensa. Sí, entonces ya cuando la cosa, además, toma ribetes que merece portadas de los grandes medios impresos, evidentemente lo que se requeriría, y cuando uno lee el supuesto informe que presentó la empresa contratada, ¿no? Porque no fue un informe del Ministerio de Cultura, sino de la empresa contratada, y comienza a hacer análisis de comparativos, uno se da cuenta que ese informe no resiste una auditoría. De manera pues que ojalá, si no la Fiscalía General de Cuentas, la Contraloría motu propio, tome la decisión de auditar ese programa Mi Cultura en Casa y esos contratos que se realizaron en plena pandemia por montos realmente importantes y que al parecer no tuvieron el efecto que se buscaba que tuvieran. Por lo menos en lo que el informe de la empresa de Jimmy Dawson señala, ahí no hay resultados ostensibles. Y miren las consecuencias de lo que fue la conferencia de prensa. Porque antes de la conferencia de prensa se había, es más, el tema del señor Jimmy Dawson lo tocamos aquí en el programa puntualmente, pero hasta allí estaba. Pero después de la conferencia de prensa, al ver las expresiones del ministro, esto terminó de hacerse mucho más grande. Sí. Y si nadie se había dado cuenta, ahora sí todo el mundo se ha dado cuenta de que algo ha pasado y ha puesto bajo la lupa estos contratos que se han dado en el Ministerio de Cultura. Y siendo los principales críticos del Ministerio de Cultura aquellos al que el Ministerio de Cultura debe cobijar, como es el caso de los artistas. Porque son muchos los artistas que están quejándose de esta situación. Sí, y entonces tratarlos despectivamente, primer error de comunicación, tú nunca tratas despectivamente en una conferencia de prensa, siendo tú el ministro de la cartera, a un grupo de personas vinculadas necesariamente a esa cartera. Y los trató despectivamente, los llamó un grupito de teatristas. Es como si el ministro de Obras Públicas criticara abiertamente a los arquitectos e ingenieros del país, por ejemplo, ¿no? O el ministro de Salud en una conferencia de prensa criticara abiertamente a los médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos de la salud en general. O sea, esas son las dimensiones de lo que ha ocurrido en el Ministerio de Cultura. O sea, evidentemente todo el gremio le va a caer encima a cada uno de estos ministros, si así fuera. O el ministro de Vivienda también, o sea, que se le ocurriera criticar abiertamente a todo, porque lo están cuestionando a todos los arquitectos o ingenieros del país. O sea, eso es lo que le viene encima y eso es lo que le ha pasado al Ministerio de Cultura y al ministro de Cultura particularmente, ¿no? Bueno, acá eventualmente hoy tendremos a la directiva de ese grupito de teatristas explicándonos un poquito, porque ellos son los que pusieron inicialmente la lupa sobre estas contrataciones. Y más porque la cultura, ojo, y lo digo con conocimiento de causa, en este país no tiene un lineamiento político.
aquí la cultura se cruza. O sea, no es que hay representantes de la cultura de un partido de oposición o de gobierno. Normalmente están o en oposición o en gobierno e indistintamente de eso trabajan con el Estado todos, la mayoría. Y eso es histórico, porque es que la cultura no tiene miramientos políticos. O sea, el que se mete en cultura se mete porque le gusta, y más en un país como este. El que se mete a hacer teatro se mete a hacer teatro porque le gusta, y más en un país como este, en donde no necesariamente la mayoría de las veces ellos viven de eso. Si acaso le alcanza para subsistir. Así es. Muy pocos viven de eso. Sí, la mayoría de las personas del teatro trabajan en otra cosa y en las horas libres, en los ratos libres, se dedican al teatro. Ha crecido en los últimos años, sin duda alguna, porque de tener una o dos salas de teatro hemos pasado a tener varias salas de teatro alternativas y demás, de barrio, etcétera, en centros comerciales, pero todavía no es una industria que genere suficiente para... Claro, ojo, alrededor de los artistas, alrededor de ese talento, también hay promotores artísticos, que ellos no necesariamente que son artistas, ellos hacen el negocio. Y esa es otra. Y ellos sí tienen muchas veces, ellos sí son partidistas. Hay un grupo de promotores de un partido, otro grupo de promotores de otro partido. Pero esa es una parte de la discusión. O sea, el entrar en la discusión con los promotores es una cosa, pero entrar en una discusión con los artistas que no tienen miramientos políticos es otra cosa. Y ahí está el tema. Bueno, oye, Atenógenes, a propósito, porque hoy vamos a hablar de varias cosas de los contratos estos y de los informes, pero algo muy delicado que se conoció ayer. Fitch Ratings rebajó la calificación de la deuda soberana de Panamá a BBB-. Es decir, estamos y con perspectiva negativa, que es lo más preocupante. ¿Qué significa eso de perspectiva negativa? Que según las estimaciones de Fitch Rating, en la próxima vez que hagan la calificación, Panamá podría bajar más y eso significa que perdemos el grado de inversión. Y eso tiene como consecuencia, entre otras cosas, que se encarece el crédito para todos, tanto para los bancos como para el gobierno, como para los panameños de a pie. Entonces, hubo un comunicado de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en donde pues, el ministro de Economía, Héctor Alexander, dice que es necesario destacar, y leo textualmente, que en el 2019 el país atravesaba una difícil situación de las finanzas públicas y de la actividad económica. A lo anterior se le adicionó la crisis del COVID-19. Señala el ministro que no hay duda que enfrentamos un reto enorme como país y el gobierno analiza una serie de iniciativas respecto al tema de ingresos y egresos y la relación costo-beneficio de ellos. El gobierno obtuvo recursos adicionales a los presupuestados originalmente en los mercados financieros para atender la crisis originada por la pandemia. No obstante, estamos conscientes que se requerirán nuevas medidas para poder seguir atendiendo la situación de la salud, el apoyo a los más afectados y aquellas medidas que impulsen la actividad económica. Dice el ministro que los panameños deben tener duda que afrontarán este reto de manera responsable. Ojalá así sea. Lo bueno del informe es que a futuro también dice que el crecimiento del PIB real se espera que en el año 2021, pero determinadas variables por cumplirse de por medio, podría alcanzar el 9.2% y el 7.3% en el 2022. Claro, estos crecimientos así grandísimos suelen suceder después de caídas estrepitosas, claro, evidentemente. Pero, ojo, están condicionados. Condicionados. A los proyectos de inversión pública, como la construcción de la línea 3 del metro. Así es. Las exportaciones de la mina de cobre, el segundo. La recuperación del consumo interno, el tercero, que ahí viene el reto importante. Cómo reactivar ese consumo interno, porque es que está preso el consumo interno de las restricciones de movilidad. Ese consumo interno está evidentemente restringido y va a seguir restringido quizás por los próximos 6 o 7 meses. Es decir, habrá aperturas y cierres como el que acabamos de tener, de mes y medio prácticamente. Y esas aperturas y cierres, yo añado y califico un poco laxos, digámoslo así, desiguales, porque un cierre, un lockdown, que llaman en inglés, con 600,000 salvoconductos, pues no es lockdown, ¿no? Entonces, esos es de la afectación que ha sufrido la economía por esas medidas,
es lo que ha llevado a esta baja calificación, según dice el mismo, a esta baja de calificación, según dice el mismo informe de la calificadora Fitch Ratings. De manera pues que el reto es enorme, como lo hemos venido sosteniendo aquí, y se requiere de las mentes más creativas en el gobierno para echar a andar esto. Ya con las vacunas, pues es una medida es una luz al final del túnel, pero no solamente basta con las vacunas. Por ejemplo, finalmente, después de nosotros abogar aquí durante semanas por la apertura de los restaurantes, finalmente se van a abrir el lunes entrante, con restricciones. Pero es que cada vez que un restaurante abre, Atenógenes, se reactivan mínimo 10, 12, 15 empleos por restaurante, más directos, más los empleos indirectos que genera las compras de suministros, mantenimiento, El etcétera. caso del hipódromo, nos contaba esta mañana los dueños de caballos que están pidiendo la reapertura del hipódromo. Solo en el hipódromo, que está cerrado, que va a seguir cerrado hasta marzo, creo. Al reabrirlo, aunque sea sin público, se reactivan 15,000 empleos directos e indirectos. Gente que depende del hipódromo. Entonces, esas decisiones cada vez son las que el gobierno va a tener que ver con lupa para poder cumplir con ese crecimiento del consumo interno, que es lo que también validará el crecimiento económico futuro que dice Fitch Rating, ¿no? Así es, ese es el reto. Ese es el reto, reto grandísimo. Abrir con seguridad, con bioseguridad. Y convivir con el virus. Tenemos una pausa, pero en breve vamos a estar hablando con los teatristas con relación al tema del Ministerio de Cultura y también algunas versiones que han surgido en redes específicamente de personas que dice el informe de los promotores artísticos del Ministerio de Cultura que habían cobrado, pero ellos dicen que no han cobrado. Así que al regresar vamos a hablar acerca de estos temas aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a revisar algunos temas relacionados con la situación del Ministerio de Cultura, las críticas hacia los sectores y a los artistas de teatro. Pero también saltó ayer un tema de que cuando se publica el informe por parte del Ministerio de Cultura acerca de las actividades que había realizado, aparecieron nombres de comunicadores con un trabajo realizado y una supuesta mención y pauta para eventos de Mi Cultura. Entre ellos, la plataforma de difusión La Verdad y el comunicador Edmundo Dante Dolfi, a quien tenemos ahora mismo en línea. Dante, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Tenógenes. Buen día. Saludos a Guido Rodríguez, por favor. Dante, ¿qué fue lo que ocurrió en tu caso acerca de este contrato? ¿Tú recibiste una contratación por parte del Ministerio de Cultura? En absoluto. Gracias por permitirme la aclaración, porque eso fue ayer muy intenso. Quisiera arrancar con la génesis de todo esto. El 31 de enero me escribe vía chat Reiner Tuñón para invitarme a la rendición de cuentas de Mi Cultura. Creo que era el día siguiente, no recuerdo cuándo. Y de paso me escribe y me dice, oye Dante, a propósito, quiero darte un apoyo en publicidad para tu periódico La Verdad Panamá y para tu programa Infórmate de la Verdad. A todo esto, Atenógenes, amigos oyentes, yo estoy entendiendo que esto es bueno, y tu medio vive de eso, ¿no? De publicidad, obviamente. Mi medio es un medio digital alternativo que vive de la publicidad, Tenógenes, pero yo estoy en todo momento pensando que me está hablando Reiner de una pauta que viene canalizada a través de una gestión de compra y de todo ese proceso burocrático a través del Ministerio de Cultura, que me parece muy bien, porque ese es un servicio. Claro. Pero en el día de ayer, cuando a mí me llaman y me dice, oye, Dante, tú estás apareciendo en un listado de subcontrataciones de Jimmy Dawson. Eso me indignó, yo no sabía por dónde venían esos misiles. Inmediatamente llamo a Jimmy Dawson porque tampoco tengo el teléfono de Jimmy Dawson y le digo, Jimmy, te habla Edmundo Dante Dolfi, yo quiero que tú me digas en qué momento yo he conversado contigo para que yo aparezca un informe preliminar de contrataciones de comunicadores. Aparece mi nombre y el de La Verdad Panamá. ¿Y tú nunca habías hablado con Jimmy Dawson, ni Jimmy Dawson nunca te contactó? En absoluto, y él me responde, no, es que llámate a René, pero espérate, Jimmy, aquí aparece el informe que es tuyo, con tu logo, claro, y aparece mi nombre. No, ahí llámate a Reiner, porque ese es el informe de la lista de los comunicadores que me dieron ellos para yo contratar.
Esa es la respuesta que me da Jimmy Dawson. Ok. Inmediatamente digo, ven acá, igualmente eso me parece un irrespeto supremo que yo aparezca en una lista tuya cuando ni siquiera tengo contacto ni he presentado a Tenógenes Guido, ni siquiera me han pedido una cotización ni propuesta, absolutamente nada. Bueno, yo llamo a Reiner Tuño y le digo, Reiner, necesito que tú me expliques esto, Reiner, porque la conversación vía chat que sostuvimos fue de una publicidad que me va a dar, pero estoy pensando que es a través de mi cultura. Yo me amanezco que aparezco en el paraguas de una serie de comunicadores contratados por Jimmy Dawson. Claro. ¿Aclaras tú, Reiner, o aclaro yo? Oye, para... responsabilidad mía, yo debo aclarar porque... No, vale, la aclaración es totalmente válida. Edmundo, un saludo. Es correcto. Entonces él me dice, bueno, yo voy a aclarar, le digo, bueno, pues yo espero que aclares porque yo no puedo estar, para que estén exponiendo mi reputación de esta forma. Edmundo, Él me dice, el informe lo presentamos nosotros a Jimmy, pero él es el que se encarga, él es el que atiende eso. Esa es la frase de Red, él es el que atiende eso. Claro. Cuando hablé con Jimmy Dawson, Edmundo, Guido te va a hacer una pregunta, Edmundo, sí. Edmundo, un saludo. Mira, el informe supuestamente es de las contrataciones que se celebraron dentro del programa Mi Cultura en Casa para promover intercambio en redes sociales. Y ya tu caso es el primero, pero ya entiendo que hay casos de otros que están en ese listado que tampoco fueron contratados para ese propósito, sino que algo parecido al caso tuyo, que le ofrecieron con ocasión de la conferencia de prensa algo hacia el futuro, no hacia el pasado. Exactamente, y no a través de una subcontratación, Guido. Y mira, yo no fui a la conferencia, yo decidí no ir, entonces aún así yo aparezco en esto. Y verdaderamente, Guido, usted conoce perfectamente cómo se trabaja esto. Esta es una situación muy grave, porque si analiza, estamos hablando de noviembre. Y a mí me están hablando del 31 de enero y a mí no me han dado absolutamente ninguna documentación de nada. Y esto en materia de contrataciones públicas, Tenógenes Guido, es delicadísimo. Total. Esa lista, oye, hace una investigación y uno queda tocando exactamente botones en el Avesa. Así es. En el edificio Avesa uno queda. Ese es el punto importante. Por eso es que estás haciendo la aclaración pública. Claro. Por eso hago la aclaración, porque hay que ser en esto hay que practicar la cultura de la legalidad, que las cosas se hagan correctamente. Bueno, que no haya espacio para la duda, Tenógenes. Gracias, Dolphy. Edmundo Dante Dolphy, del medio, de la plataforma La Verdad. Ha aparecido su nombre en la lista de Jimmy Dawson y él dice que pues en ningún momento ni siquiera Jimmy Dawson lo contactó. Ahora, hay que entender lo que dice el señor Dolphy, Guido, una cosa es la empresa privada y cómo se funciona y otra cosa es el Estado. Una lista que aparezca y que circule por ahí alegremente diciendo que hay gente contratada y que ni siquiera la hayas contactado para proponerle un contrato es muy delicada en términos de la administración pública. Y creo que eso es muy sensible aquí, por eso el señor Dolphy hace la aclaración, ¿no? Esto toma unos ribetes ya de otro cariz, Tenógenes, porque aquí, si de comprobarse lo que está saliendo a la luz pública poco a poco, porque ya tengo la información de que hay otros periodistas y comunicadores en la misma situación. Y el testimonio. Ahí yo creo que ya va a tener que intervenir ya no solamente la Contraloría, sino hasta el Ministerio Público. Claro, porque es que lo que dice el señor Dolphy, mire usted, es que el señor Dawson le dijo que es lo que le había dicho el Ministerio de Cultura. Sí, pero espérate, es que el Ministerio de Cultura subcontrata al señor Dawson para que haga ese trabajo. Ojo, eso es delicado y es otra cosa, está tomando otro cariz, otro color ya, este problema que ha ocurrido en el Ministerio de Cultura, sumado también a los artistas de teatro, que lo tenemos también en contacto, Guido. Sí, señor. Ya están con nosotros vía Zoom. Vamos a tener al grupito de teatristas, como fue calificado por el ministro de Cultura, este grupo de artistas panameños. Bienvenidos a Cuarto Poder. Está Rodrigo Farrugia con nosotros, presidente está de la Tirsa Guerrero también con nosotros. Presidente y tesorero de la ASTEP, la Asociación de Teatristas de Panamá. Bienvenidos a Cuarto Poder, Rodrigo y Tirsa. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se sienten que le dijeron grupito, Rodrigo, Tirsa? ¿Cómo se sienten ustedes después de eso? Mire, la verdad es que muy desafortunadas las palabras del señor ministro, porque en realidad
nos parece que una conferencia que estaba destinada a rendición de cuentas, en realidad se tornó para atacar a este grupito de teatristas o a desacreditar a este grupito de teatristas que lo único que ha hecho es elevar una carta en donde solicitábamos como sociedad civil organizada, que es la Asociación de Teatristas de Panamá, y con todo el derecho que la Constitución y la normativa de este país nos concede, en donde solicitábamos que por favor se aclararan estos fondos, cómo habían sido utilizados, porque sí llama poderosamente la atención que un solo contratista se haya ganado pues prácticamente licitaciones por casi medio millón de dólares. Y además nos gustaría saber como artistas los resultados que estas contrataciones o los beneficios que el uso de estos fondos está revirtiendo en el país, específicamente en el tema de cultura. ¿Y por qué hacíamos por qué hacemos esa solicitud? Porque la verdad es que nosotros desde antes desde que se crea el Ministerio de Cultura, nosotros hemos estado tratando de establecer comunicación, un diálogo con el Ministerio de Cultura. Cuando inicia el tema de la pandemia, nosotros contactamos al Ministerio de Cultura, en donde obviamente, como otros sectores económicos del país que estaban preocupados, queríamos saber cuáles eran esas estrategias que el Ministerio estaba desarrollando para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, desde que iniciamos esos contactos, una de las propuestas que hicimos como grupo, como el grupito de teatristas, era precisamente ofrecer nuestras plataformas, llámese de los teatros, de los artistas, para comunicar los proyectos del Ministerio de Cultura con la intención de promover lo que estaba haciendo el nuevo Ministerio de Cultura. O sea, nosotros nos pusimos a disposición. ¿Qué buscábamos? Poder llegar a un tipo de alianza, algún tipo de estrategia que nos permitiera sobrevivir a esta terrible crisis, porque no solamente en Panamá, en todo el mundo, el sector cultura ha sido altamente impactado, y en especial el teatro, porque se entiende que el teatro es un arte viva, es un arte que no se trabaja a través de las redes o en lo digital, es un arte que necesita la presencia de un público, que es lo que está restringido en estos momentos. Luego, cuando se nos invita a participar, porque los contactos siempre fueron con el Ministerio de Cultura, se nos invita a participar, a presentar unas propuestas para ser parte de Mi Cultura en Casa. Se presentaron varias propuestas, hubo, digamos que la mitad de las propuestas no fueron aceptadas porque consideraban que las puestas en escena eran temas que no eran, ellos las censuraron, esas propuestas. Y las que sí fueron aceptadas, que fueron algunos espectáculos de improvisación que se dieron, unas lecturas dramatizadas, nos llama la atención poderosamente que primero se presentan facturas a nombre del Ministerio de Cultura, porque en todo momento estuvimos en contacto con el Ministerio de Cultura, y luego, con posterioridad, se le pide a estos artistas que participaron de ese programa que cambiaran sus facturas y que las presentaran a nombre de Jimmy Dawson. Eso para nosotros digamos que es un procedimiento que no lo veíamos, no lo comprendíamos, y todo lo que tiene que ver con contrataciones y más con el sector público, creo que son temas delicados, y por supuesto que para nosotros eso nos generó de alguna manera, nos genera algún tipo de inquietud en nuestras mentes. Con posterioridad, entonces vemos que hay esta serie de contrataciones que se han generado cuando desde un inicio siempre se nos dijo que, bueno, el Ministerio de Cultura no tenía plata en lo absoluto, salvo estas oportunidades que realmente inicialmente se ofrecía por una puesta en escena para participar en Mi Cultura en Casa. Se ofreció 500 balboas, que ciertamente eso no cubría absolutamente nada, porque hacer teatro significa tener un director, pagar unos derechos de autor,
pagar una escenografía, por mínima que sea, tener algo de diseño de luces, algo de diseño de sonido, por mínimo que sea, además de los artistas, ese personal de apoyo, pero nosotros con el ánimo de contribuir y no ser tildados de negativos o que todo lo veíamos mal, aceptamos los $500 y bueno, presentamos las propuestas. Con posterioridad, cuando nos indican que cambiemos las facturas a nombre de esta productora, el monto cambia. Entonces nos dicen que bueno, que hay algo más de dinero y que ahora son 1.500 balboas y que la factura hay que hacerla por 1.500 balboas. Eso también, de alguna manera, nos sacó un poco de nuestro equilibrio por el tema de que si yo le ofrezco a productores, mira, en vez de 500 hay 1.500, ¿qué puedes hacer con 1.500? Posiblemente hubiésemos podido ampliar la oferta que habíamos presentado inicialmente al Ministerio de Cultura. Sin embargo, bueno, las facturas se cambiaron y en realidad los que participaron recibieron sus pagos en el Ministerio de Cultura de las autoridades del Ministerio de Cultura. En realidad, estas personas que participaron en esas puestas en escena para Mi Cultura en Casa en ningún momento tuvieron contacto con el contratista, y estos parecen nimiedades, pero en gestión pública, en gestión de administración pública, estos pequeños detalles son los que posteriormente se pueden convertir en grandes situaciones que puedan generar algún tipo de cuestionamiento con quienes proveemos el servicio. Entonces, eso pues, parte de eso es lo que genera nuestra inquietud para presentar de forma muy respetuosa, debo decir, la solicitud ante el Ministerio de Cultura para que por favor se nos hablara un poco más sobre estas contrataciones que ascienden casi a $500,000 y, por supuesto, saber cuáles eran los beneficios que estábamos recibiendo en el sector de las artes. Entonces, consideramos muy lamentables las declaraciones del señor ministro de tratarnos como un grupito, porque lo sentimos como un irrespeto a este grupito que por años ha sido el encargado de que en Panamá haya teatro, porque en ausencia de políticas públicas, de políticas estatales que normen o que tengan que ver con el tema de las artes escénicas en el país, hemos sido los particulares los que por muchos años hemos cargado solos el desarrollo del teatro en Panamá. Y hoy día si vemos y hacemos una comparación con la industria de los restaurantes, escuchaba que de 6.000 restaurantes han cerrado 2.000. Estamos hablando de alrededor de un 30 y algo %. Bueno, de 11 salas de teatro que había en Panamá, han cerrado 3. Estamos hablando que un 28% de la industria del teatro, que tiene que ver con las salas del teatro, que son esos espacios culturales en donde se desarrolla este arte, en donde hay las condiciones especiales para el desarrollo de la creatividad, prácticamente el 28% de esa industria está golpeada y ha cerrado. Y parece una industria pequeña, ojo, pero hay que tomar en cuenta el teatro no solamente son los artistas que se paran en un escenario. Detrás de esos artistas que se paran en un escenario, ahí se generó trabajo para el dramaturgo, para el director, para trasbastidores, un equipo de trasbastidores, para el diseñador de luces, el diseñador de sonido, el diseñador de la escenografía, el vestuarista, el diseñador de vestuario, quien confecciona la escenografía. O sea, hay un ecosistema que gira en torno a la actividad teatral, y que por años hemos sido nosotros, los particulares, los que hemos generado empleo a todas estas personas que se dedican a este trabajo, a esta profesión que es digna. Entonces nos parece lamentable, muy lamentable, la manera como el señor ministro se ha referido a nuestro grupo. Tirsa, para precisar, esas contrataciones que les solicitaron del Ministerio de Cultura que las facturas las cambiaran para la empresa del señor Dawson, ¿fueron cuándo? O sea, ¿se dieron cuándo? Porque el tema de lo que ustedes han estado cuestionando de estas contrataciones por casi $500,000 sumadas los 6 contratos que fueron adjudicados todos a la empresa del señor Dawson,
son en un periodo de tiempo que comienza a correr, creo que en septiembre, ¿no? Y la última, que es la de Bicultura en Casa para el cierre de año y Navidad, es una prestación de servicio que debía hacerse en diciembre, en el mes de diciembre. Entonces, sí, ese cambio de facturación que le solicitaron desde el Ministerio de Cultura, ¿cuándo se produce? O sea, el servicio en realidad nosotros lo proveemos en agosto. Y eso es algo que también nos llamó la atención. O sea, entendiendo un poco cómo funciona el tema de las contrataciones públicas, obviamente yo no puedo obligar unos fondos y no puedo contactar a unos proveedores si yo no, perdón, no puedo contactar a proveedores si yo no tengo los fondos obligados. Es decir, si yo no tengo unos fondos que han sido adjudicados, que han pasado por todo el proceso, están obligados, tienen todas las autorizaciones abiertas, entonces ahí ya yo puedo tener a un proveedor que me brinde el servicio. Porque de otra manera el acto se puede caer en el proceso y a lo mejor, si bien es cierto, la intención es adjudicarla a X o Y proveedor, mientras eso no esté adjudicado, no está en firme, por así decirlo. En realidad el servicio nosotros lo brindamos en el mes de agosto. Lo que pudimos ver es que la contratación con el proveedor a quien debíamos hacer la factura fue posterior. Ahora, nuevamente, realmente nosotros no estamos acusando, porque también es muy lamentable como que las palabras del ministro de que llévenme a la justicia o denúncienme, y ese tema de quitarse la mascarilla, la verdad que me trajo recuerdos espantosos de una época que yo creo que ningún panameño quiere volver a vivir. Yo dije, falta que saque el machete y lo golpee sobre la mesa, porque bueno, los que tenemos más edad vivimos esas épocas oscuras de este país, que pensamos que ya las hemos superado y que ya estamos a nivel, a una altura para tener un diálogo de altura, porque el diálogo es igual a cultura. Entonces, sí, la verdad y el ministerio se llama Ministerio de Cultura, pero también está Rodrigo Farrugia con nosotros, que es presidente de la Asociación Panameña de Teatristas. Rodrigo, ¿cómo ves todo lo que está pasando, Rodrigo? Es que yo creo que lo tienen muteado. Hay que abrirle su micrófono a ver. Los controles, porque me están haciendo señas a ver si ya no sé si es que lo tienen muteado o Rodrigo no ha activado el micrófono. El micrófono. Rodrigo, te escuchamos. Hola. Ahora sí te escuchamos, Rodrigo. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Atenógenes? Muy bien. Bueno, un poco lamentable lo que se está dando, porque honestamente no es el rumbo que se quiere, sobre todo que busca la asociación, porque desde el año pasado, desde que se envió la primera carta, el 26 de marzo, al Ministerio de Cultura, hemos querido establecer una mesa de diálogo, hemos querido reunirnos, hemos querido plantear soluciones. Yo siempre he dicho que uno no puede ser parte del problema, sino de la solución. Y nosotros por eso presentamos nuestras propuestas, cosas que llevaban dinero de por medio y otras que no llevaban dinero de por medio, que podía hacerlo el mismo Ministerio de Cultura. Y es un poco lamentable esto que se ve, porque creo que deja mucho que decir, y creo que, retomando, como decía también Tirsa, no estamos acusando a nadie, jamás de nuestra boca ha dicho allá adentro hay corrupción, aquí se están haciendo dinero, no, sino simplemente que se aclare exactamente lo que fue el contrato de los influencers. Estamos esperando aún que se entregue el listado y qué objetivos se dieron, y creo que esto ha sido como muy difícil de comprobar. Entonces creo que se ha tergiversado un poco la información, porque eso no es lo que nosotros pedimos. Y bueno, si se van a molestar porque estamos pidiendo que nos aclaren esto, bueno, yo creo que ahí sí hay un problema, porque creo que es parte de nuestro deber de sociedad civil hacer esas preguntas, ¿no? Rodrigo, otra de los rubros que ustedes cuestionaban en su carta del 15 de enero era que el Ministerio de Cultura había destinado 450.000 balboas para compra de muebles nuevos para unas oficinas nuevas del Ministerio de Cultura en medio de la pandemia. ¿Esa información es verificable, verificada por ustedes? Sí, correcto. Todo lo que nosotros hemos puesto y está en el comunicado, fue investigado y está en Panamá Compra. Y es ahí donde volvemos al tema de que de todo esto. Estamos en una situación de crisis. Se hacen estas inversiones. Ok, ya las hiciste. ¿Qué resultado se dieron para esto? Hemos pedido presupuesto para salvar las salas. No que nos paguen las deudas, no queremos eso, sino que se dé un plan de rescate, algo de incentivo, o que se hable con el Viviot para ver cómo podemos resolver todo este tema. Y no se ha llegado a eso, pero en cambio vemos que hay otros gastos públicos.
creo que si hay otros gastos, ya tomaste la decisión porque tú como líder consideraste que esa es la mejor estrategia, bueno, perfecto. Puedes decir qué se logró con eso, qué objetivo se logró con eso, porque acá sigue un sector, un grupito que no cobra desde marzo. Desde marzo no han cobrado. Entonces, o sea, Mira, desde marzo están pendientes esas cuentas y lo único que recibieron de información es que tienen que pasársela a Jimmy Dawson. Así es, ¿no? Eso es lo que entiendo de lo que me están planteando. No. El pago del servicio que se le brindó a Micultura sí fue pagado. Eso fue pagado. Lo que hablamos es que es un sector que está cerrado desde marzo. Ya entiendo. Y está golpeado desde marzo y en realidad quienes generamos el empleo para todo ese ecosistema que se mueve y gira en torno al teatro, pues obviamente son los productores independientes y se hace ese trabajo o se generan esos contratos en las salas de teatro. Entonces, a eso nos referimos que desde marzo están parados nuestros artistas. Correcto. Siguiendo con la línea de los resultados, que es también lo que ustedes y nosotros como periodistas y como medios de comunicación hemos estado exigiendo rendición de cuentas sobre la utilidad o el beneficio que se revirtió al Estado, en este caso a Micultura, con esos servicios pagados, por ejemplo, de los comunicadores, que fueron 43,000 y tantos dólares para supuestamente promover un mayor tráfico en las cuentas de redes sociales del Ministerio de Cultura. En el informe de la empresa de Jorge Dawson, esto no es inventado por mí, se destaca que el Twitter con más actividad producto de ese contrato tuvo 25,400 y tantas impresiones. Yo ayer, sobre este tema, antier por la noche, sobre este tema yo puse un Twitter. Ya hoy, 2 días después, lleva 32,651 impresiones. Y yo no tengo miles de seguidores, creo que tengo 19,400 seguidores solamente. Tu tweet tiene más... tuvo más repercusión que el que más tuvo repercusión según el informe de la empresa Jimmy Dawson. Entonces, evidentemente ahí hay, no es una auditoría que estoy haciendo, es una observación superficial, pero hay ahí algo que llama la atención. Ahí hay un hallazgo, si vamos a hablar en términos de auditoría. Y es parte del reclamo que los teatristas y del resto de la sociedad panameña y de los ciudadanos están exigiendo, no solamente al Ministerio de Cultura. En términos generales, se ha visto en esta pandemia que hay un derroche de utilización de recursos públicos cuando tenemos una escasez producida por la propia pandemia de los recursos públicos, porque las empresas que pagan impuestos han estado restringidas en su actividad, los ciudadanos que consumen y pagan ITBMS han estado restringidos en su actividad de compras, etcétera, y un largo etcétera. Y entonces por eso es que se entiende perfectamente el reclamo y la necesidad por parte de las autoridades de rendir cuentas sobre estos dineros en qué se usaron y cuál fue el fruto de haber utilizado y destinado esos cuantiosos recursos cuando puede haber otras necesidades como es el clamor que plantean los señores de la ASTEP, invitados nuestros hoy en Cuarto Poder. Así es, así como lo planteas es exactamente a lo que nos referimos, porque ciertamente la gente dirá, bueno, pero medio millón, ¿qué es medio millón? Pero es que medio millón en cultura es medio millón en cultura. Entonces sí, definitivamente creo que es importante ver cuáles han sido los beneficios para el país de la inversión de esos fondos públicos. No, incluso también ahora que como quien dice se destapó todo esto, han salido también otros gremios. Ayer nuestros compañeros de SADAMPA, que es el sindicato de danza, también manifestaban su apoyo y un poco el acuerdo con nosotros, que inclusive no habían sido invitados a la discusión de la ley de cultura, todo este tema. Y yo creo que todas las artes tienen derecho a saber una transparencia, ¿no? Entonces ya creo que van saliendo poco a poco otros grupos. Ya no solo somos el 43, tal vez creo que ahora somos el 40, que va saliendo poco a poco a manifestarse, porque no creo que te debas molestar porque alguien te pida alguna aclaratoria. Sí, eso es lo que se piensa cuando eres funcionario público, evidentemente. Así es. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder, a Rodrigo Farrugia y a Tircia Guerrero. Creo que han sido muy claros en explicarnos la situación en que se encuentra la Asociación Panameña de Teatristas. Ellos son artistas, son responsables de llevar las obras de teatro y nos han hablado acerca de los números dramáticos que está pasando el teatro en Panamá. ¿Por qué? Por las restricciones producto de la pandemia del COVID. Todo esto tiene un origen, evidentemente. Y más con esta situación, pues la crítica es hacia el Ministerio de Cultura. El 15 de febrero deben abrir las salas de teatro.
pero debería ya tenerse por lo menos los datos de cuál es el aforo permitido, cuáles son las medidas de bioseguridad, etcétera, para reactivar esa industria. Y a mí, como dueña de teatro, me dicen hoy, mira, hoy estamos a 4 de febrero, a pesar de que no tengamos planes alternativos gestionados, pero me dicen hoy, mira, puedes abrir con el 30%, el 50%, hacer las adecuaciones en esta industria. No es lo mismo que hacer las adecuaciones en una tienda que se dedica a vender zapatos. Claro. Es diferente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Saludos. Una pausa, ya regresamos. Gracias. Viendo en perspectiva todo lo que ha ocurrido en el Ministerio de Cultura, yo creo que otros ministerios que tienen contratados influencers deben comenzar a analizar esto, porque el tema de los influencers, la forma en que los contratas, cómo utilizas una segunda persona para que pueda contactarlos, cobrar y pagar por lo visto, porque es que eso es lo que realmente es cuestionable y debiese el Procurador de la Nación iniciar de oficio una investigación en este caso, más allá de la parte administrativa. Sin duda, Atenógenes, porque tanto las revelaciones de Edmundo Dante Dolfi como las inquietudes de la Asociación de Teatristas de Panamá, que coinciden básicamente de alguna manera en que las cosas se desviaron no de manera muy transparente, como se debe hacer una contratación pública. Los tiempos no coinciden. En el caso de Edmundo, pues es más escandaloso todavía porque lo incluyen como un servicio que ya prestó, en el informe de un servicio que ya prestó, y él ni siquiera había sido llamado a cotizar el valor de su servicio. Así es. Entonces ahí hay hasta la posible comisión de delitos. Por eso, ¿no? Y estoy seguro que de aquí a más tarde van a aparecer más. Más diciendo que yo no, a mí me pusieron en una lista y yo no cobré, yo no estaba allí. ¿Qué pasó? Muy seguramente porque esto parece tener las características de la conocida bola de nieve, ¿no? Que va rodando y va arrastrando y arrastrando y arrastrando y se va haciendo más grande cada vez más. Ahora bien, ¿el procurador hará algo? Yo no sé, realmente. No sé. ¿La Contraloría hará algo? No sé, tampoco. ¿La Fiscalía de Cuentas? También le tocaría a la Fiscalía de Cuentas. La Fiscalía puede solicitar una auditoría. Cuando hay una noticia de una eventual lesión patrimonial o alguna irregularidad, eso es facultad de la Fiscalía General de Cuentas solicitarle al Contralor una auditoría. Por eso insisto, acá no estamos acusando ni culpando a nadie, solamente estamos quejándonos. O sea, y eso es lo que nos toca como medios, eso es lo que le toca a los teatristas, eso es lo que le toca a cualquier ministro de Estado. Y aceptar esa crítica va de la mano del puesto. Eso va casado con el puesto. Eso va de la mano. Y el que no lo acepta, ¿para qué acepta el puesto? El que no quiere coger olor a comida, que no se meta en la cocina. ¿A usted mismo le pasó, Guido? Dicho. ¿A ti te pasó, Guido? Sí, claro. ¿A ti te pasó y te tocó? Y me tocó. Sí. Y los cuestionamientos, válidos o no que se hicieran, yo los respondía de manera sosegada y con fundamento y con hechos. Respeto, y con respeto. Por supuesto. Porque si quiere que se respete, uno tiene que respetar primero. Es un principio. Nos lo dijeron nuestros papás. Así es. Así terminamos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Mañana. Hasta mañana. Nos vemos.